Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Doctrina Católica Tradicional. Comenzamos este tema consagrándoselo a nuestro Padre Dios y también suplicando la intercesión de la Santísima Virgen María y de San Miguel Arcángel. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostres, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangeli, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Y estimado oyente, el tema de este día pues es bastante importante, muy interesante, el que nosotros conozcamos, leamos, estudiemos, nos informemos también de la historia de la Santa Misa tradicional, es decir, de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Todo lo que ha batallado, lo que ha sufrido, sobre todo por Cristo y por la salvación de las almas. Y el ejemplo que nos dejó Monseñor Lefebvre, que fue el fundador de esta fraternidad, que siempre ha estado en comunión con Roma, que siempre ha reconocido a todos los papas conciliares, que siempre ha enseñado a rezar por ellos. La diferencia es que se ha resistido a todo el modernismo que ha venido conllevando lastimosamente a nuestra Santa Iglesia con esas misas modernistas que lamentablemente hay mucho irrespeto a nuestro Señor. Así que continuamos con esta enseñanza en la cual vamos a abarcar 3 puntos importantes. El primero, ¿fue suprimida legalmente la fraternidad sacerdotal de San Pío X? Segunda pregunta, ¿fue Monseñor Lefebvre suspendido ad divinis? Tercera pregunta, ¿los sacerdotes de la fraternidad sacerdotal de San Pío X tienen jurisdicción? Vamos a ir respondiendo estas 3 preguntas, cada una por su parte, con documentos, con enseñanza precisamente de la fraternidad y sobre todo que va en conexión con lo que enseña nuestra Santa Iglesia Católica. Así que comenzamos con la primera pregunta. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Fue suprimida legalmente la fraternidad sacerdotal de San Pío X? ¿Puede aceptarse una censura cuando no se ha señalado ningún crimen o cuando la verdadera autoridad del juez no es segura? Veamos enseguida una breve cronología de los eventos, comenzando con el 1 de noviembre de 1970, fue fundada la fraternidad legal y canónicamente por Monseñor Charriere. En 1971 a 1974, los obispos franceses, sin embargo,
rechazando las formas preconciliares del seminario de Cone y sobre todo su no aceptación de la nueva misa, la misa moderna, pues lo calumnian acusándolo de salvaje, quiere decir fuera de la ley. Uno de ellos, el secretario de Estado del Papa Pablo VI, el cardenal Villot, mintió haciendo creer a su santidad que Monseñor Lefebvre había hecho firmar a sus sacerdotes una declaración contra el Papa. El 11 de noviembre de 1974 tiene lugar una visita apostólica al seminario de Econe por parte de Roma. En sí mismo esto es un procedimiento muy normal. Y las conclusiones, aunque nunca se publicaron, fueron muy favorables. Y según el cardenal Garrone, enviado de Roma para la visita apostólica al seminario de Econe, encontró todo muy bien, todo muy católico. El único pero que le ponían, excepto, dijo, es que ustedes no utilizan la nueva liturgia, la nueva misa, y en ello hay algo de espíritu anticonciliar. Para el 13 de febrero y entre el 3 de marzo de 1975, Monseñor Lefebvre se reúne con una improvisada comisión de 3 cardenales, teóricamente para discutir la visita apostólica, pero en realidad se trató de una solitaria defensa ante un tribunal que atacaba la declaración de Monseñor Lefebvre. No se le había avisado la naturaleza por la cual se iba a tratar esa reunión, esos procedimientos. Monseñor Lefebvre no tuvo abogado y nunca se le facilitó una copia de las cintas grabadas de esa reunión, aunque se le había prometido una. Para el 6 de mayo de 1975, la Comisión Irregular de Cardenales condena a Monseñor Lefebvre, encontrando, entre comillas, inaceptable en todos sus puntos, su declaración. Escribieron a Monseñor Mamier, que ahora era el sucesor de Monseñor Charriere, quien anteriormente había reconocido legal y canónicamente la fraternidad. Ahora su sucesor, Monseñor Mamier, como obispo de Friburgo, para que retirara la aprobación concedida por su predecesor a la fraternidad de San Pío X. Es decir, querían retirarle el permiso que Monseñor Charriere le había concedido a la fraternidad canónicamente, algo que excedía su poder. Es muy interesante que aprendamos esto, estimado oyente. Una vez que un obispo ha aprobado una sociedad, solo el Papa la puede suprimir. Esto está en el canon 493. En este caso, Monseñor Mamier le querían retirar el permiso que ya había obtenido Monseñor Lefebvre. Y esto, vuelvo a repetir, se puede hacer solamente a través de que el Papa lo haga a través del estudio por medio del canon 493. Ningún cardenal ni ningún obispo puede disolver una sociedad. El 5 de junio de 1975, Monseñor Lefebvre apela a la signatura apostólica en Roma, alegando sustancialmente lo siguiente: corresponde a la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe determinar si mi declaración es o no es errónea. Les ruego, decía la carta de Monseñor, demuestren
que esta comisión de cardenales ha sido expresamente autorizada por el Papa, quien por su propia autoridad puede pasar por encima de las congregaciones para decidir cómo se ha hecho. Y si me encuentra en falta, por supuesto que puedo ser censurado, lo reconozco, pero no la fraternidad que está fundada en la forma canónica de vida. El cardenal Villot se aseguró de que esta apelación de Monseñor Lefebvre no fuese ni siquiera aceptada y se amenazó al cardenal Staffa con la destitución si aceptaba la apelación de Monseñor Lefebvre. Para el 29 de junio de 1975 consiguieron que el Papa Pablo VI escribiera al obispo afirmando que aprobaba todo lo que había hecho la comisión de cardenales. Sin embargo, una aprobación de junio no puede apoderar a una comisión que se reúne en febrero. Tengamos esto presente. Monseñor Lefebvre observa que en todo el proceso dice lo siguiente: fuimos condenados sin que se nos hiciera un juicio, sin podernos defender, sin munición, sin escrito y sin apelación. Por encima de la cuestión canónica queda la ley natural. Importante que sepamos esto, estimado oyente. Lo repito una vez más. Por encima de la cuestión canónica queda la ley natural. ¿Puede aceptarse una censura cuando no se ha señalado ningún crimen? ¿O cuando la verdadera autoridad del juez no es segura? Es por estas razones que acabo de mencionar, de acuerdo a la enseñanza de la fraternidad y con los cánones de la Santa Iglesia Católica, que Monseñor Lefebvre da por hecho que la fraternidad sacerdotal de San Pío X nunca fue suprimida por las razones que acabo de mencionar antes. Siguiente pregunta, y también muy importante. ¿Fue Monseñor Lefebvre suspendido ad divinis? Veamos la breve cronología. El 27 de octubre de 1975, el cardenal Villot escribe a las jerarquías del mundo para decirles que dejen de incardinar a los sacerdotes de la fraternidad de San Pío X, puesto que había sido suprimida. El 12 de junio de 1976, Monseñor Benelli escribe a Monseñor Lefebvre diciéndole que no ordene sacerdotes sin el permiso de sus obispos diocesanos. Para el 29 de junio de ese mismo año, 1976, el arzobispo lleva a cabo las ordenaciones previstas. Veamos. El 1 de julio de 1976 se declara la suspensión del arzobispo y de los sacerdotes recién ordenados. Observemos en primer lugar, estimado oyente, que la Iglesia, al aprobar la fraternidad de San Pío X, aprobó también que vivía, esto es, que disponía de todos los medios ordinarios para llevar a cabo su vida religiosa y cumplir su finalidad. Esto es fundamental cuando se toma en consideración la nulidad de suspensión, de supresión.
Luego, no habiendo sido suprimida la fraternidad de San Pío, era injusto evitar que los candidatos se adhiriesen a ella. Y puesto que, en primer lugar, el cardenal Wright había escrito una carta de alabanza y en segundo lugar, el obispo Adam de Sion había decidido que la fraternidad de San Pío, al ser interdiocesana, podía generalizar el procedimiento de incardinar directamente en ella a sacerdotes religiosos que se le unían. Monseñor Lefebvre podía entonces presumir razonablemente su derecho a incardinar. Luego, el problema real era más que canónico. Pero lo fundamental es que se trataba de un ataque a la misa tradicional. En las 3 semanas previas a las ordenaciones que iban a tener lugar el 29 de junio de 1976, Monseñor Lefebvre acudió a Roma hasta 6 veces, donde le pidieron que estableciese relaciones normales con el Vaticano y que diera prueba de ello diciendo misa según el nuevo rito, es decir, que celebrara la misa moderna. Se le dijo que si la misa de ordenación del 29 de junio tenía lugar con el misal de Pablo VI, toda la oposición a la fraternidad sacerdotal de San Pío desaparecería. Esta oferta fue llevada a Monseñor Lefebvre la víspera de la fiesta. Una nueva misa y todo iría bien. En esto vemos, todavía con mayor claridad, estimado oyente, la única razón fundamental para la campaña contra Monseñor Lefebvre y la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Se le pedía como requisito su adhesión exclusiva a la antigua misa y su rechazo a decir la nueva. Ahora bien, por un lado, la nueva misa no puede decirse, y por otro lado, la misa antigua siempre se puede. Luego, las suspensiones son nulas, porque canónicamente, por ser injustas y fundamentalmente porque estaban pergeñadas para hacer desaparecer la misa latina tradicional. Monseñor Lefebvre solía decir irónicamente que había sido suspendido legalmente de utilizar la nueva liturgia. Pero, aunque injustas, ¿no debían haberse aceptado esas censuras? Si solo iba a sufrirlas quien incurría en ellas, entonces sí, era la forma más perfecta de actuar. Pero si era cuestión de privar a innumerables almas de las gracias necesarias para la salvación, entonces no se podía. Ante tan lamentable campaña de supresión, lo único que podía hacer la fraternidad sacerdotal de San Pío X era continuar. Por lo demás, Roma siempre ha reaccionado tácitamente la legítima continuidad de la fraternidad. Cuando en mayo de 1988, el cardenal Ratzinger aceptó el principio de que se consagrase un obispo de entre los sacerdotes de la fraternidad y la nulidad de las suspensiones. Cuando en diciembre de 1987 el cardenal Gagnon no dudó en asistir como prelado a la misa del arzobispo suspendido
entre comillas, de aquel tiempo. Es decir, que Roma sí aceptaba la fraternidad sacerdotal de San Pío. Otra pregunta muy importante. ¿Los sacerdotes de la fraternidad sacerdotal de San Pío X tienen jurisdicción? Jurisdicción significa la autoridad y poder para juzgar y aplicar las leyes. Veamos ahora. Los sacramentos son los medios normales de santificación y salvación para las almas. Por eso, la Iglesia, cuya ley suprema es la salvación de las almas, quiere dar el máximo de facilidad para la recepción de los sacramentos, especialmente del sacramento de la penitencia o confesión de los pecados. Ahora, en virtud de su ordenación, un sacerdote puede bendecir todas las cosas y consagrar el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pero cuando en su ministerio tiene que obrar con autoridad sobre los fieles, entonces necesita además de los poderes de la ordenación, los de la jurisdicción, que lo invisten del poder de juzgar y dirigir a su pueblo. La jurisdicción es también necesaria para la validez misma de los sacramentos de la penitencia y del matrimonio. Ahora veamos la explicación del sacramento de la penitencia con respecto a la jurisdicción. Bueno, los sacramentos fueron dados por nuestro Señor como los medios ordinarios y principales de santificación y de salvación. Por este motivo, la Iglesia, cuya ley suprema es la salvación de las almas, quiere dar el máximo de facilidad para recibir estos sacramentos, especialmente el de la penitencia. Está en el canon 968. La Iglesia quiere sacerdotes, canon 1026, y les da el poder de confesar con liberalidad, canon 967. Esta jurisdicción dada para escuchar confesiones debe ser revocada solo por una razón grave. Está también en el canon 974. Bueno, la jurisdicción quiere decir el poder que tienen la Iglesia. Normalmente es dada por mandato del Papa, es decir, el Papa tiene toda la autoridad y todo el poder de Dios por ser directamente el representante elegido en este mundo, que es el Papa. Entonces, la jurisdicción normalmente es dada por mandato del Papa o del obispo diocesano y prosigue o delega por el cura o párroco. Sin embargo, la jurisdicción puede también ser concedida de modo extraordinario por la Iglesia, pero sin pasar por las autoridades constituidas, en vista de algunos códigos que hay que tener muy en cuenta. Primero, cuando el fiel piensa erróneamente que el sacerdote tiene la jurisdicción, canon 144. Segundo, cuando hay una duda positiva y probable de que el sacerdote tenga jurisdicción. Tercero, cuando el penitente está en peligro de muerte, entonces cualquier sacerdote, incluso si es censurado, puede absolver, incluso si un sacerdote aprobado está a disposición del moribundo, canon 976. Pero es más importante comprender el principio que está atrás de la jurisdicción supletoria, y es que la Iglesia, queriendo ofrecer libre acceso a los sacramentos,
suple la jurisdicción de modo extraordinario en vista a las necesidades de sus hijos y la ofrece tanto más generosamente cuanto mayor es la necesidad, hasta el punto de que, por cualquier razón, Canon 1335, el fiel puede incluso pedir que un sacerdote suspendido escuche su confesión y lo hace válida ilícitamente. Ahora veamos el estado de necesidad. Bien, es evidente que el código no podía prever el caso excepcional de la crisis generalizada en la iglesia como hoy. Por eso, cuando un sacerdote ve que se le niega la jurisdicción ordinaria por solo el crimen de ser fiel a la iglesia de siempre, por llevar la tradición, y cuando los fieles con buenas razones sienten que les es moralmente imposible acercarse a un sacerdote que tenga la jurisdicción ordinaria, entonces pueden pedir estas gracias de los sacramentos a un sacerdote cuyo juicio y consejo pueden seguir en toda confianza, y para este caso reciben jurisdicción. Veamos con respecto al sacramento del matrimonio. La jurisdicción de los matrimonios se trata si la pareja no puede acercarse al cura párroco sin serios inconvenientes, entre los cuales se puede incluir el tener que asistir a la misa moderna de bodas, la aprehensión de la doctrina moral en las instrucciones al matrimonio, y si prevén que estas circunstancias durarán un mes, entonces pueden casarse delante de los solo testigos y otro sacerdote, que debe ser llamado si se encuentra, incluso de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Ahora llegamos a una conclusión. Incluso en el caso de que estos argumentos fueran tan solo probables, entonces la jurisdicción sería suplida ciertamente por la Iglesia. Por eso, la fraternidad contesta rotundamente: los sacerdotes tradicionalistas tienen jurisdicción, no territorial ni personal, sino supletoria, en vista de las necesidades de los fieles. Esto es importante conocerlo, estimado oyente. Así que la fraternidad sacerdotal de San Pío X, sus sacerdotes tienen jurisdicción en calidad supletoria por la misma necesidad de los fieles.